Mm. Hola Alejandra, buenas tardes Hola. aquí en España. No sé, ahí es por la mañana, ¿no? En donde estás tú. Aquí es por la mañana, son casi las 10 de la mañana. Muy buenos días para mí y muy buenas tardes para ti. Un gusto, Carmen, volver a verte. Un gustazo compartir contigo porque mira, antes de empezar a grabar estábamos hablando y hemos dicho vamos a grabar porque si no podríamos estar días y días hablando de lo que nos apasiona, ¿no? Que es la espiritualidad, la psicología, la mente humana, todo esto. Es- Bueno, esta entrevista es una concesión que me hace Laura, que la pedí para a profundizar un poco o compartir dudas sobre el tomador de decisiones. Y nace porque recientemente hice un curso con ella en Barcelona, que éramos unos cuantos seguidores del curso de milagros con Laura y centró toda su charla, todo su seminario, no era una charla, eran varios días. El tomador de decisiones tomó mucho protagonismo o era el protagonista para mí, ¿no? de este curso. Me impactó, hubo algo en mí que cambió porque no conocía del todo esta figura. Pero se me han quedado tantas cuestiones ahí que le dije si podíamos grabar un vídeo para compartir algo que a lo mejor a mucha gente también le viene bien, como a mí. Entonces, pues por eso es este vídeo. Así que gra- gracias, Laura. Gracias a ti. A veces te llamo Laura tras Alejandra, pero da igual, ¿no? Es lo mismo. Laura Da es más igual, pero corto. Laura He sido más Laura que Alejandra en toda mi vida, Ah, vale. Bueno, entonces lo estoy pero haciendo bien. sí, sí he sido Bueno. más. Tomador de decisiones, voy a empezar por ahí. Tomador de decisiones es un término acuñado por Kenneth Wapnick, ¿no es así? Bien, sí, él le da ese nombre, o sea, él dice que él le da ese nombre a la parte de la mente separada del Hijo de Dios, o sea, que cree estar separada, que decide qué es lo que quiere ser. ¿Quiero ser un ego o quiero ser un Espíritu Santo? Él le da este nombre a esta parte. Si bien el curso habla de principio a fin, y nos incita a decidir, decide. ¿A quién le habla? El curso le habla todo el tiempo a esa parte de la mente que decide y que se ha equivocado. Es simplemente, no hay que darle mucha importancia a la palabra, pero sí al concepto o al significado de qué es mente, ¿no? De que es Mm. una parte de la mente, que es una parte de la mente que está confundida y que no sabe para qué lado quiere ir. Entonces es la parte de la mente que decide qué quiere ser. Es muy importante a mi manera de ver y a la de Kenneth también, porque te está reforzando un poquito la idea de que eres el que tomas la decisión. Te saca del victimismo y te dice, hay un tomador de decisiones, eres el tomador de decisiones, debes decidir. No nos gusta esto, nos gusta más estar en el personaje y vivir desde el victimismo, pero un poco refuerza, y yo hago mucho hincapié en mis alumnos en decir, es que puedes decidir. ¿Cuándo puedes decidir? Cuando recuerdas que eres esa mente que decide, no desde el personaje no puede decidir nada. O sea, no puede decidir nada, no puede tomar ninguna decisión de nada. Entonces, hay que recordar que somos esta parte de la mente que decide y esta es la definición de milagro. Cuando yo recuerdo que en realidad puedo decidir, soy mente y no cuerpo, ahí estoy en el milagro. Recuerdo quién verdaderamente soy como hijo de Dios, ¿no? Claro. Ujú. Eh, Así que bueno, sí, esta es una. Después en el manual por el maestro se nombra una sola vez, pero, pero, pero Kenneth lo usa y él Se nombra tomador de decisiones en el manual se del dice maestro. que, sí, se dice que hay una parte de la mente que toma la decisión. Ah, vale, Es- vale. ¿Y qué En inglés es decision maker. A veces hay que tener
en cuenta que las traducciones y sobre todo de este material espiritual y los significados, lo que más cuesta aprender de un lenguaje siempre es la parte que no tiene que ver con lo específico, ¿no? O sea, como lo más subliminal. Entonces, hay muchas traducciones que en realidad no reflejan el verdadero mensaje de lo que está escrito en inglés, sobre todo las cosas en los libros de Kenneth. Hay muchas cosas que no están, que no transmiten lo que él verdaderamente, si uno lo escucha en inglés, quería decir o significar. Entonces entran ciertas confusiones que muchas veces son este, importantes, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalles en este momento, Me gustaría pero hacerte una pregunta personal sobre Kenneth. Yo la obra de Kenneth no la conozco. Fundamentalmente no leo inglés. La obra de Kenneth me ha dicho que está toda en inglés. Solo he leído un libro de él, El tiempo. Me impresionó. Hicimos tú y yo también un vídeo sobre la metafísica del tiempo y me pareció increíble. Ah, pero lo que te iba a preguntar es, ¿cómo ves tú la figura de Kenneth? ¿Más como un religioso o más como un psicólogo? ¿Qué dirías? bueno, yo creo que las dos cosas, él tuvo un crecimiento en una escuela judía, él hablaba el idioma y siempre de alguna manera regañó un poco con eso y después en un momento de su vida se dio cuenta de la importancia de ese conocimiento a medida que se le iban apareciendo otras cosas, ¿sí? Él no era un religioso, digamos, acérrimo, o sea, no es que él era un religioso que iba todos los días a la iglesia y que tenía su intención en esto. Yo creo que era una persona extremadamente curiosa y que iba siguiendo su intuición. Él tenía experiencias de Dios y lo contaba cuando escuchaba a Beethoven y en otros momentos de su vida. Él sentía esta experiencia y, y bueno, fue criado en un colegio hebreo. Después, Ah, yo te lo él, preguntaba porque cuando Kenneth conoce a Helen y a Bill, él había estado en Israel, si es que lo estoy diciendo bien, había ido a Israel a hacer un viaje y estaba se había ido a un retiro monástico o algo así. Por lo menos claro, esto ahora llegamos yo allí. pensé, Ahora, ahora es religioso este hombre. no. Bueno, Ah, o sea, él vivió una vida, o sea, conoció la vida religiosa. De hecho, en un momento él pensó que eso era lo que tenía que hacer. Pero antes de eso, mientras él no tenía decidida su carrera, conoció algunos libros de Freud, empezó a leer a Freud y iba en una biblioteca y ahí dijo, realmente, yo quiero ser psicólogo. Él se enamoró y leía todos los libros de Freud, decidió por esa carrera y después, a último momento, empezó a tener otro tipo de experiencias. Entonces, cuando él se va a este retiro monástico, antes de ir al retiro, conoce de alguna manera al curso de milagros porque se lo presenta, se lo muestran. el padre Mitchell me parece que es o algo Y así. después se va. Claro, el padre Mitchell, él se bautiza en la Iglesia Católica porque eso es lo que, hago un resumen, porque Sí, vamos, toda su vida. era una curiosidad mía y ahora vamos al grano. Que tú y yo Entonces, nos él, enrollamos por otro. claro, o sea, podemos hacer otro video de la vida de Kenneth tranquilamente, es muy interesante, pero digamos, él de hecho, él nunca escribió su biografía porque decía que no era importante sobre él, que lo importante era otra cosa. Entonces él se va a hacer y él iba a entregar su vida a esto, pero siempre se quedó pensando en el libro. Y después cuando vuelve a Estados Unidos se da cuenta que ahí estaba lo que él quería hacer, ¿no? Vale. Entonces
Hubieron como varias intuiciones que él tuvo que fue siguiendo, en donde se dio cuenta que no era la vida monástica en realidad lo que quería, pero que sí quería. Entonces, su instrucción en psicología, su instrucción religiosa le ha servido para poder llevar al mundo la enseñanza académica e inclusive práctica de lo que es la aplicación de los principios de un curso de milagros, ¿no? Vale, mi pregunta Este, no era porque lo que yo recibo de Kenneth es más intelectual que religiosa en el sentido de religión, espiritualidad, devoción, oración, etcétera, etcétera. O sea, es como si a mí me llega y puedo estar súper confundida, por eso quiero hablar contigo, que Kenneth le da más importancia o se centra o él tiene como una curiosidad metafísica o que la sabe plasmar a través de todo lo que nos enseña o lo que a mí me ha llegado. Eh, ahora, no sé dónde está Dios ahí, o sea, dónde está, ahí vamos, ahí vamos a aclarar. claro, Entiendo tu pregunta. cuál es la Si uno devoción, la oración, la petición a Dios de... Él tenía una adoración desde la diferencia, pero vamos a primero definir la palabra religión. Cuando vos decís religión, podés tomar dos significados de la sí, palabra religión. Uno es la religión, como vos decís, la devoción, o esto es, hay algo religioso, voy hacia algo religioso y hay una jerarquía monástica, ¿no? O sea, hay una jerarquía en donde yo la voy siguiendo y que es una práctica religiosa, ¿está? Pero si vos definís religión como experiencia de Dios, bueno, podemos decir que un curso de milagros de alguna manera te lleva a una experiencia de Dios, pero no hay una jerarquía y no hay un jefe con totalmente de acuerdo, súbditos, claro. no hay un Dios Me no, no, refería no. a esta segunda definición de religión. Bueno, él no, él era un académico, él era un intelectual, de Mm, hecho él enseña, él abre una academia, o sea, él abre lo que sería en Roscú, ¿sí? Su fundación para un curso de milagros que estaba destinada a enseñar el libro, porque el libro, él es muy claro, dice, el libro viene en formato académico, un texto con unos ejercicios y un manual para un maestro. O sea, el libro es un libro académico y él va a extender esa formación digamos, en este formato, en un formato académico. Entonces, él era un intelectual psicólogo y que se dedicó toda su vida a enseñar el libro y él relata que a la primera que le enseña el libro es a la propia Helen, porque Helen lo escribe, pero de alguna manera él tenía que explicarle lo que decía el libro y ella se ponía muy nerviosa con todo esto. Si mm, bien los dos tenían formación de psicología, o sea, no, el mensaje es totalmente para el personaje, es un mensaje que no es grato, no es lindo, o sea, el personaje no lo toma como algo amoroso en un primer momento, más bien quiere salir corriendo. Por eso es que lo dejamos y volvemos y lo dejamos y volvemos en un primer momento. Pero Kenneth Wapnick era un académico, él era un intelectual y enseñó el libro en este formato porque él consideraba que el libro venía en este formato. vale, Tampoco en sus clases avanzadas, él te dice, en realidad llegas a la conclusión de que el libro es la manifestación de un efecto, el libro es el efecto de una causa que está en la mente. Entonces te dice, ¿qué libro? No hay libro. Pero lo estudiamos como si fuese un algo académico. O vale. sea, Me ha gustado mucho empezar por aquí para sentar la base, ¿no? Sobre lo que está basado el tomador de decisiones y la figura de Ken Wapnick como el acuñador de este término y el que lo transmite. Una de las cosas también que quería preguntarte es si para ti el tomador de decisiones es lo que llamamos la conciencia. ¿Hay alguna diferencia entre tomador de decisiones y conciencia? Ahí yo estoy confusa con eso. Alejandra, ¿qué piensas? bien.
Vamos a explicar un poco el tema conciencia, porque hay también mucha confusión. Conciencia con mayúscula es conciencia de quien verdaderamente soy. Soy consciente de que estoy en Dios y que soy uno con Dios. Pero ¿qué pasa cuando el Hijo de Dios, como Hijo de Dios somos pensamiento, o sea, no somos otra cosa, no estamos hablando de un cuerpo separado? Cuando el Hijo de Dios decide, este, de alguna manera, que se quiere ir, que no quiere ser un pensamiento en unicidad, vamos a explicarlo así por si alguien no Sí, conoce la básico. metafísica, no quiere estar en unicidad, está como, ¿y qué hago? ¿Me quedo, me voy? Me quedo en unicidad, me voy, ¿qué es lo que hago? Cuando está en este estado, de alguna manera, el sistema de pensamiento egoico, que no es que es una figura externa, pero es un pensamiento dual, de estoy separado, es una creencia. Primero es un pensamiento, después es una creencia. Estoy separado de mi fuente, ya hay algo ahí y algo acá. Eso es conciencia con minúscula. Soy consciente de que hay algo externo a mí, de que somos dos. No soy consciente de mi experiencia en unicidad, soy consciente de que hay algo afuera. Entonces, el tomador de decisiones en un estado de confusión, o sea, el Hijo de Dios confundido, cuando decide por el sistema de pensamiento egoico, es consciente de que hay dos, de que no hay uno. Pero ese consciente es con minúscula, no es con mayúscula. Entonces ahí comienza un estado de conciencia que yo le diría es un estado de inconsciencia con una C mayúscula en el medio, ¿se entiende? Porque ya no conozco quién verdaderamente soy. Cuando yo estoy en unicidad con Dios, estoy en un pleno conocimiento. Sé quién verdaderamente soy, porque esa es mi única realidad. Eso es lo único que soy, es lo único que puedo ser. No puedo ser un ser separado, pero después me creo que soy un ser separado y cuando me creo que soy un ser separado, experimento una dualidad en donde soy consciente de la dualidad y esa conciencia de dualidad es una conciencia con minúscula. Entonces, el tomador de decisiones es consciente de que está confundido, pero esa conciencia es minúscula. Es consciente de que está confundido. Es algo metafórico, yo lo uso para explicar todo lo que es la separación. Si vos vas desde el nivel uno y yo te digo, Carmen, en realidad lo único que existe es Dios, nunca nos separamos de la fuente, nunca nos fuimos, somos uno y todo el resto es un sueño, todo lo que se te utiliza para explicar el sueño y para volver a casa amorosamente es metafórico. Claro, claro. Entonces, en una clase, el mismo Kenneth dice, bueno, lo único que hay es Dios, de acá nunca nos separamos, nunca nos fuimos, lo único que tenemos que hacer es recordar que estamos en Dios. Entonces, lo que voy a explicar de ahora en más, nada sucedió. Y él dice, pueden terminar la clase acá y todos se empiezan a reír, ¿no? Como diciendo, porque en realidad todo esto que voy a contar de alguna manera es una mentira. Entonces, cuando uno enseña en las clases, se lleva de una idea a otra para ir regresando y para que se pueda entender y se pueda ir recibiendo estos pensamientos amorosos o estos pensamientos de unicidad, o sea, con un contenido de amor y que te hace que uno pueda volver a casa a través de el reconocimiento del sistema de pensamiento egoico y el deshacimiento de la culpa a través de soltar ese sistema de pensamiento, que es un sistema de pensamiento dual. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, vos no es que hay un tomador de decisiones como una entidad. O sea, es una idea de que el Hijo de Dios se confundió y que eligió un sistema de pensamiento que no era el de unicidad. ¿Está? Vale. Si vos le preguntás a un médico qué es conciencia y te va a describir Mm. un Glasgow y te va a decir, está consciente si conoce a dónde vive, a dónde está, en qué año vive, en dónde nació, en qué lugar se encuentra y te va a decir, está consciente, tiene un Glasgow arriba de 8,
O sea, está perfecto. Y para el curso de milagros, cuanto más consciente sos de una realidad dual, estás más alejado de Dios o de la fuente, ¿se entiende? O Jolín, sea, qué fuerte, es verdad, es son verdad. cosas, es según el sistema de Que creencias de es cada que es uno. complicada, yo creo que para mí, ¿no? Que quiero siempre entender la mente, todavía creo que soy como un niño pequeñito que quiere entender algo más grande de lo que es él, ¿no? Porque siempre me quedan cantidad de dudas en entender cuáles son las figuras mentales, las entidades, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahora cuando has dicho, claro, es que el tomador de decisiones es un estado mental, digamos, ¿no? Es una, como, sí, como yo creo que son distintos estados mentales que tienen distinta identificación, ¿no? Por ejemplo, el personaje es un estado mental, el tomador de decisiones es un estado mental y la parte espiritual, la mente espiritual también es un estado mental, ¿no? Creo. El No tomador son de decisiones es entidades. el hijo de Dios en estado separado, confundido. Cuando decide, que él siempre tiene que decidir, o sea, el tomador de decisiones no puede no decidir, no puede estar sin decidir. Él decide, o soy espíritu o me identifico con un ego. Me pongo el traje del lobo feroz o me pongo el traje de Caperucita, ¿no? O sea, no importa. Pero siempre es algo, nunca puede estar en el medio sin decidir. O Mm, sea, él siempre tiene que ser o una cosa o la otra. Y eso es la definición de mente de la que habla un curso de milagros. La mente es un estado, ni siquiera es un estado, pero no hay ni tiempo ni espacio en el espacio de mente. ¿Sí? Yo lo oh, dibujo siempre como un cuadrado, que es como lo dibujaba Kenneth, pero en realidad no es la psiquis, no es el cerebro, eso es lo que te confunde, porque vos pensás que la mente es tu psiquis y tu psiquis no es la mente. Tu psiquis carga con una elección que ha hecho el tomador de decisiones o el hijo de Dios en estado de confusión y una vez que elige, elige un pack de pensamientos y con eso te lo pone, digamos, de alguna manera se refleja en un cerebro que puede tener pensamientos de separación o de unicidad, en base a la elección de algo que vos no conocés. ¿Por qué no lo conocés? Por el velo del olvido. Esto está totalmente programado, pero vos podés empezar a darte cuenta que cuando podés identificar tu sistema de pensamiento egoico y decís, lo empezás a observar y decís, yo estos pensamientos no es lo que quiero, ahí podés cambiar tu experiencia. Cuando vos cambias tu experiencia, esto es metafísica. Entonces hay algo que decide que no está a nivel de la forma. La forma está justamente para que vos te marees y pienses que lo que vos haces a nivel de la forma, de formato, va a tener algún tipo de incidencia en la mente. Y esto no es así, es justamente al revés. al Y esto es revés. todo lo que viene a enseñar el curso. Qué Esto es interesante. todo lo que viene a enseñar el curso. O sea, si vos te aprendes esto, y no es que es tan sencillo. Si vos te aprendes esto a lo largo de los años, porque ya es tiempo y tiempo, ¿no? De lo que te lleva En, ir más a la englobar, metafísica del libro. sí, o sea, pero bueno, es una práctica Bueno, diaria. una cosa que te quería preguntar también, a ver, yo particularmente, ahora me voy a poner como ejemplo, ¿no? Para poder expresar lo que quiero decirte. Yo me observo, o sea, yo observo mis pensamientos, observo que ahora estoy haciendo esto y observo que ahora estoy pensando en lo otro. Observo cómo un pensamiento mío me está llevando a una emoción y cómo si no lo observo, la emoción por sí sola, ¿no? Sigue su curso y da unos resultados y unas actuaciones mías, que si no las observo pasan como algo casi mecánico en mi vida, ¿no? Pero el observador, el utilizar tanto al observador que viene de mi parte analítica del psicoanálisis, el utilizarlo tanto, 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 me ha ayudado muchísimo a entender tanto mi parte inconsciente
como mis acciones, ¿no? El resultado de mi parte inconsciente, etcétera, etcétera. ¿Tú dirías que el tomador de decisiones y el observador es la misma figura mental, por llamarlo de alguna manera, o no? Sí, el observador es digamos, porque el que puede observar no es el sistema de pensamiento egoico, el que puede observar, el ego no se Claro. observa a sí mismo. ¿Quién, Es quién? el ego, el mismo ego o el yo personal no se observa No a se sí mismo, observa. no puede observarse a sí mismo. Ajá. Es imposible, no puede ver esos pensamientos duales como pensamientos duales. O sea, no lo observa. O sea que cuando hay una observación, y vos podés ver estos pensamientos, observarlos sin juzgarlos, ¿eh? Sin juzgarlo, sí, sí. Porque vos del psicoanálisis sí podés detectar, pero no vamos a entrar en esto. O No. sea, observarlos sin juzgarlos. El que hace esto, claro que es el observador, es el tomador de decisiones. Ajá, vale. Puedes Pues el usarlos tomador de decisiones observa y luego se va identificando. observa y, o sea, el tomador de decisiones observa y se da cuenta que se equivocó. Ajá, Este vale, vale, paso vale. del perdón es el que vos podés de alguna manera vos primero reconoces que sos tomador de decisiones. Es como decir, mira, vos estás en tu casa y te disfrazas, vuelvo a los personajes de los libros de cuentos porque son los que uno conoce. Entonces, vos te disfrazas de Caperucita y te crees que sos Caperucita o Blancanieves y te crees que sos Blancanieves, te lo creíste. Pero en realidad, cuando te das cuenta y decís, pucha, me puse un traje, pero no soy Blancanieves. Claro. No soy Blancanieves. Me puse un traje, no soy Ahí Blancanieves. empiezas a poder desidentificarte de Blancanieves, ¿no? Porque si no, Ahí empiezas y cuando la pescaste, que es lo que le pasó a Jesús, dijo, pucha, esto em, tiene esta vuelta así, o sea, cuando la pescaste ya está, porque cambiaste el propósito y tu propósito, en vez de reforzar el personaje de Blancanieves, pasa a ser, quiero reconocer quién verdaderamente soy, porque no lo sé, me creo que soy Blancanieves. y ese propósito está en el tomador de decisiones. Y ese propósito, cuando el tomador de decisiones decide cambiar el propósito, es cuando él realmente empieza a desarrollar. Y cuando el curso de milagros habla de fe, no habla de fe religiosa, de una cosa, ay, tengo fe en que esto se va a suceder. No, habla de decisión. Decido, apuesto por esto, apuesto por el otro, apuesto por la ficha negra o apuesto por la roja. Ahí es donde el tomador de decisiones, claro, cambia el propósito. Es él el único que puede cambiar de propósito, porque lo único que hay es hijo de Dios, el resto es un cuento inventado. Que como vos te lo creíste, se genera forma en algún nivel, pero el único que puede, lo único que existe es hijo de Dios. Entonces, y la parte del Hijo de Dios, la parte de la mente que está soñando un sueño de separación es la que queda por reconocer que en realidad el cuento es una mentira, es un cuento inventado. Entonces, la idea es que cuando vos empezás a practicar y decís, uy, pucha, entonces no la paso tan, o sea, yo la estoy pasando mal como Blancanieves, pero no me doy cuenta que la estoy pasando mal. Y me creo que soy Blancanieves y defiendo que soy Blancanieves porque es lo único que creo ser. Y si yo me saco el traje de Blancanieves, digo, no soy nadie. Y Está. ahí entras en pánico, ¿no? Y ahí entras en un estado de pánico. Es por eso que no es tan divertido. El que lee el curso No, de no es milagros nada al divertido. principio y te dice, en realidad todo pasó a ser maravilloso, no, o está usando alguna droga diferente, pero no es maravilloso. Si uno está entendiendo lo que dice el curso, no es divertido. Ya, porque tiene que renunciar a una identidad con la que se siente más o menos seguro, más o menos Exacto. integrado, más o menos cohesionado, ¿no? En esa realidad con asterisco, con comillas. Vale, vale, vale. Perfecto. En Argentina hay un dicho muy conocido, dice, más vale malo conocido que Qué bueno por bueno por conocer. conocer, claro. No sé si
se usa en España, pero A mí bueno, me más o menos, consuela mucho la parte devocional del libro, cuando Jesús te dice tienes que atravesar tu sombra, que es esto que estamos hablando, ¿no? Es desidentificarte de todas tus seguridades, entre comillas, que están llenas de preocupaciones, pero aún así son seguridades. Tienes que atravesar la sombra para llegar a encontrar quién eres, ¿no? Porque quien tú eres, que eres el Hijo de Dios, está lleno o está embarrado todo, está todo lleno de un velo de sombra, ¿no? Pero me está un... suena mucho cuando dice, pero hazlo de mi mano, no lo hagas solo. Solo, cuando lo hacemos solo es Claro. casi la psicología, ¿no? La parte de psicología dice, mira, tienes que pasar por aquí, pero no existe Dios. Pero cuando está la figura de Jesús, la figura de la luz, la figura esta espiritual, esta Espíritu Santo, ¿no? Del que habla el curso, que es como cógete conmigo porque es la manera de atravesar la sombra. A mí eso me parece que es una maravilla, ¿no? Porque si no, el cambio de No, no identidad que tenemos que hacer sería pasando por una patología y enfermando, ¿no? claro, por eso es que mucha gente dice yo, ojo con el curso de milagros, yo lo estudié y casi me vuelvo loco. O sea, Claro. em, hay que ver, ¿no? Un poquito cómo, cómo se toma esto y cómo realmente se estudia, sin llegar a un estado de confusión y de locura. Em, no es que el curso de milagros vaya a volverte loco ni cosa por el estilo, es que simplemente el personaje utiliza esto para hacerte creer de que esto que estás viendo en realidad es malo. Uno crea su propia realidad a través de poner emocionalidad en diferentes situaciones. Por eso es que si yo estoy en mi casa y me creo que soy Blancanieves, sacarme el traje, pero sin, digamos, de alguna manera, sin, si me sigo creyendo que soy Blancanieves, voy a seguir actuando y viviendo como Blancanieves. Esto me gustaría relacionarlo con lo que es la negación, que se utiliza muchísimo como defensa, que tiene que ver con tratar de aplicar los principios directamente a situaciones del mundo. Y esto no tiene que ver con la práctica. Cuando yo digo, no, eh, no pasó nada, esto no es real, el mundo no es real, el tiempo no es real, llego tarde, no, el ego está intacto, la culpa está intacta y lo único que estoy haciendo es negando unos pensamientos con unas emociones que no los estoy queriendo ver y que los utilizo esto como una defensa contra el trabajo, contra la verdad, ¿está? Lo escondo. Escondo la ropa sucia en el placar, no la lavo. Jesús lo Mm. que te propone es ve los pensamientos, porque tenés que ver lo que has decidido para poder trascenderlos. Toma mi mano, ¿sí? Entonces él te dice, aprende que no sos Blancanieves, aunque sigas con el traje de Blancanieves, Claro, te lo porque quitarás cuando ya puedas adoptar, ¿no? O cuando ya está. hayas llegado a poder quitártelo de una manera amorosa, no sufriente, ¿no? No a base de Y sacrificio. te digo más para aclararlo de todo. Vos podés vivir con el traje de Blancanieves, actuando de Blancanieves, pero sin identificarte con Blancanieves. Y este es todo el curso de milagros. Vos vas a llegar a vivir, porque el curso llega ahí, el último paso lo da Dios. Vas a llegar a vivir en un mundo dual totalmente desidentificado con el personaje, sin creerte que sos ese personaje, pero con el traje. No es que te vas a desaparecer, que te vas... No, no va a suceder nada, es simplemente reconoces que sos mente, es lo que le ha pasado a Jesús. Vos reconoces que sos mente, que no sos el personaje, llámese Blancanieves, Caperucita, Laura Bolan, Carmen Sánchez, o sea, son diferentes disfraces. Vos vas a quedarte con el disfraz hasta último momento, pero sin actuar con ese disfraz, porque te das cuenta que es un disfraz que vos te creíste que eras el personaje del disfraz. Entonces, no interesa, no le pongas, no importa si te sacas el disfraz o no te lo sacas. Pero cuando vos intentás
practicar el curso y decir, yo no soy esto, yo no soy el ego, a través del no reconocimiento del ego, reforzar su existencia. claro, claro. Porque te sacás el traje, lo colgás en el placar, pero seguís siendo eso. ¿Por qué no hiciste el trabajo? Que en realidad significa reconocer que me equivoqué. Y esto es lo que nadie quiere. No hay que trabajar con los pensamientos, no hay que ir a buscar el pasado, porque eso hace real al tiempo. No hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es darme cuenta que me equivoqué y elegir nuevamente. ¿Está? Ese es el único trabajo y esto se hace a través de una práctica diaria. Pero la práctica de reconocimiento del ego, no del ocultamiento del ego, como le digo yo. No tratemos creer que somos santurrones con el, digamos, porque leemos un libro espiritual en un mundo dual y seguir diferenciándonos y atacando al exterior, porque simplemente estamos atacando una sombra de nuestra propia personalidad y nos estamos perdiendo la oportunidad que se nos brinda en forma constante a través del ataque de la salvación, porque la salvación está en el ataque. No está en tener un comportamiento bueno a nivel de la forma y no reconocer los pensamientos de No, ataque. No hay no he pensamientos, entendido que la salvación está en el ataque. está en el ataque, porque cuando yo ataco lo puedo reconocer. Puedo reconocer que tuve Ah, está en pensamientos. reconocer que ataco entonces, ¿no? Claro, en el Vale. ataque, por eso que en el ataque, si yo no ataco, si yo no tengo pensamientos, me refiero a ataque a pensamientos de duales, a pensamientos de él es el responsable o mi cuerpo es el responsable de mi propia infelicidad. Ujú, Entonces, si yo puedo reconocer esto, puedo reconocer que todavía hay culpa que debe ser sanada. Si yo no tengo pensamientos de ataque o no los puedo reconocer, eh, o sea, tenerlos los tengo. Si yo no los puedo reconocer, eso es. ¿cómo me doy cuenta de la culpa? Por eso es que la salvación está en el ataque. O sea, cuando yo Ah, me reconozco que estoy atacando o puedo ver esos pensamientos, ahí es donde puedo decidir otro sistema de pensamiento. Si no me doy cuenta, no lo identifico, ¿cómo lo abandono? Y ujú, yo no sé, no lo puedo ver. Por eso es que la psicología, de alguna manera, o poder conocer lo que es la proyección, o sea, los psicólogos, de alguna manera, bueno, los que han estudiado estas líneas, o por lo menos la línea freudiana, lo que usa el curso es la psicoterapia psicodinámica breve, que está basada en lo que es la proyección. Digamos, acceden, digamos, es mucho más fácil entender este tipo de cosas. No se necesita ser psicólogo para practicar el curso, pero sí tener algunos conceptos que son importantes, ¿no? Y estos se pueden estudiar y no pasa nada. Pero porque por ahí también veo mucho que la gente dice, ¿por qué estoy proyectando esto? Y, y piensan que la proyección, como si fuese un proyector, es que uno proyecta una imagen y en realidad la proyección y la percepción tienen que ver con una interpretación de la situación, no con la situación en sí. La situación en sí es neutra. O sea, yo le doy un significado a esa situación y el significado que le doy a la situación depende de qué sistema de pensamiento haya elegido identificarme. Me identifiqué con, no sé si Blancanieves era buena o mala, pero me lo imagino buena, yo no me acuerdo ya tanto, pero me identifiqué con el lobo o con Caperucita. Entonces, ¿me identifico con el ego o me identifico con el Espíritu Santo? Y así voy a interpretar la situación a la que yo mismo le di un significado a través de ponerle emocionalidad y creé esa situación dual. Entonces, bueno, no vamos a ahondar en esto para no confundir, pero digamos, el guión corregido o el plan del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene un plan de por sí, es el mismo guión del ego, pero corregido. ¿Qué pero ese es significa el plan de la corregirlo? expiación, Laura, eso, cuando habla el libro de el plan que Dios tiene para su hijo es el plan de la expiación, ese es el que nos está enseñando el Espíritu Santo todo el tiempo, ¿no? En el libro. Claro, pero el Espíritu Santo no es que es una entidad separada
que, este, que viene con un guión escrito que es la corrección del ego. No, no, no. Nosotros Ajá. tenemos un guión egoico. El guión que cada vez que nosotros tenemos una interpretación de separación a través de pensamientos de odio o de amor especial, o sea, porque esa es la relación de cómo se relaciona el ego, vos primero lo reconoces. Después que lo reconoces, decís, quiero ver esto de otra manera. Este paso se puede dilatar un poco más. Y después el pensamiento de unicidad aparece solo porque estaba ahí. Es como que vos corriste todo lo que te impedía reconocer ese pensamiento de unicidad. Y cuando vos experimentás ese pensamiento de unicidad o ese pensamiento del Espíritu Santo, esto es algo que está allí, no es que nosotros o que viene el Espíritu y nos trae como una flor, es simplemente algo que se reconoce cuando se corre lo que no nos permitía ver esto, está en la expiación. O sea, este es un pedacito de aceptación de nuestra verdad. La expiación se acepta. La expiación no se compra, no se busca, no se entrega, no se hace nada. Simplemente se acepta. ¿Qué es la expiación? El principio de que la separación de Dios nunca ocurrió. Es ese pensamiento de unicidad, ese pensamiento de amor. La expiación se acepta. Cuando uno, digamos, cuando el tomador de decisiones en cada situación que puede reconocer que estaba en un estado de no paz y puede reconocer y, digamos, decide tomar una decisión a favor de Dios por mí, o sea, digamos, de ahí es donde cuando se termina todo el guión, es donde la expiación se completa. Ujú. Es- ¿Qué es que se complete la expiación? Es que reconocemos que lo único que somos y lo único que hay es ese pensamiento de unicidad. Y vamos como por parte, o sea, como poquito a poco, ¿no? Como haciendo expiaciones con mayúscula de distintos perdones, de distintas situaciones de nuestra vida hasta que llegaremos al reconocimiento o al plan, o se habrá completado el plan de la expiación, ¿no? Que es de lo que Ujú. habla el libro también. Ujú, A todo el mundo le gusta mucho alucinar con el tema cuál será mi guión y qué es lo que me tocará. ujú. No, o sea, no piensen en eso. Simplemente hay que tener como un termómetro en nuestro estado de paz o de no paz. Eso es lo único que hay que tener la intención y reconocer que nuestro estado de paz viene de siempre, siempre, siempre de haber observado nuestro estado de no paz y haber dicho, esto no es lo que quiero. O sea, el hecho de reconocer que la no santidad es falsa. Ahí está la liberación. No está en ser santos en la tierra. No hay santos en la tierra. No hay santos en un mundo dual, porque el mundo dual es directamente el efecto de la toma de decisión de estar separado. ¿Cómo va a haber paz en un mundo dual en donde, digamos, lo que lo hace circular es la culpa? Ahora, cuando yo me doy cuenta que no soy eso, o sea, y que eso que elegí fue una equivocación, pero desde la mente que toma la decisión puedo cambiar de decisión y esperar comenzar a experimentar ese reflejo de la paz de Dios de alguna manera a donde creo estar. Claro que no estamos en un mundo, porque no hay mundo, no hay personajes, según el curso de milagros defiende esto. Ojo, todo esto que yo estoy hablando desde la perspectiva de un curso de milagros. Si esto que estamos hablando lo escucha alguien que tiene otro sistema de creencias, no va a estar de acuerdo y me parece fantástico. Cada uno cree lo que le da la gana y esto no es un curso de enfrentar sistemas de creencias. No hay nadie que tenga la razón en un mundo dual, ¿no? O sea, ojo con esto. Pero este es el que sigue el lineamiento del estudio del curso y quiere trascender el mundo dual a través de la aplicación de los principios. No hay mucho más con esto.
gusta. Vamos a ir terminando, te tienes que ir y además tampoco lo podemos hacer más largo. Faltan muchísimas cosas, la culpa, el perdón, los tres pasos del perdón. Bueno, lo hemos mencionado solo por encima porque estaba enfocado sobre todo esto al tomador de decisiones. Lo que más me ha gustado, o sea, lo que más me ha gustado no es lo que más me ha gustado de gusto, sino lo que con lo que me quedo de todo esto, Alejandra, como enseñanza particular mía de este encuentro que hemos tenido tú y yo, es que el tomador de decisiones cumple el plan del Espíritu Santo, que no es otro nada más que rectificar continuamente al ego. Y que eso es lo que está haciendo, ¿no? O sea, el tomador de decisiones se da cuenta de que esto que está haciendo no tiene, no le va bien, no es un propósito, no lo entiende, no, ¿sabes? De esa duda y empieza a decir, esto se tiene que ver de otra manera, ¿no? Y entonces se desidentifica y ahí sí que puede entrar el Espíritu Santo a poder reinterpretar aquello con lo que se había identificado el tomador de decisiones. ¿No es eso? Bien. Claro, el tomador de decisiones elige el ego en un primer momento, siempre elige el ego, por Dije, algo estamos en dualidad. No se sabe por qué, Kenneth te lo dice así específicamente. Y, y cuando se reconoce, después que se dan las diferentes separaciones, llegamos a un mundo, nosotros antes de empezar con este material creemos que estamos a expensas de un mundo y que aparecimos ahí porque mamá y papá o hoy en día sí, un profeta o no importa. Cuando nos empezamos a dar cuenta que esto no funciona así y que tiene que haber otra manera, es que empezamos a, a ir a la mente para decir, claro. tiene que haber otra forma de ver esto. Cuando elegimos, el tomador de decisiones elige reconocerse como pensamiento de unicidad, ahí dice, es que en realidad no soy esto que creía ser, en realidad soy este pensamiento de unicidad. Entonces, exactamente como acabas de decir, la rectificación y cada vez que hay una situación en donde creemos que es dual y podemos decidir por verla desde un pensamiento no dual, ahí se va completando el plan de la expiación. Yo siempre digo, y no me gusta hablar de perdones, pero vamos ahí. Cada vez que tratamos de aplicar los principios de un curso de milagros en cualquier aspecto, en una situación en donde creíamos que nos estaba quitando la paz y vamos al pensamiento de unicidad, en ese momento se va como aprobando una materia de la carrera de trascender el mundo. Y que cuando trascendemos todo el sueño y nos desidentificamos con el personaje, se completa el plan de la expiación. Ujú, Antes lo explicaba con una soga y decías como que cada nudo era un perdón. Íbamos desatando cada nudo era un perdón. Cuando desatábamos todos los nudos de la soga, se completa el plan de la expiación. Después nos vamos a dar cuenta que son todas estas palabras son símbolos que hemos resignificado para explicar una historia que en realidad nunca ocurrió. Pero bueno, o sea, hay metafísica, que, es que es hay que, muy hay claro. que, hay que ir Necesitamos las palabras, ¿no? Luego ya las vamos cambiando hasta, y hasta que no las necesitemos. hasta que no las necesitemos. Y Claro. no crean que está tan lejos. El que está apurado y piensa que está muy lejos y que todo eso no está tan lejos. Es simplemente aprender a reconocer el ego. Si algo yo puedo, pero no para atacarlo, no para enjuiciarse, no para, uy, es mi ego, qué barbaridad, tengo pensamientos Claro. egoicos. Lo que tenemos Ni para pensamientos egoicos juzgarlo, ¿no? Esto todo es el que estás día. utilizando el ego, es que no sé qué, claro, como no lo voy a utilizar, ¿no? Lo único que tengo que hacer es entregar o darme cuenta de que estoy utilizando el ego, no puedo dejarlo de utilizar así de la noche a la mañana. Me gusta No. mucho la idea de que el Espíritu Santo lo que hace es, con todo lo que tú has inventado, o sea, yo he inventado el tiempo, yo he inventado el traje de Blancanieves, yo he inventado el que tengo fiebre, yo he inventado que estoy enferma, yo he inventado que tengo un cáncer, todo lo que hemos inventado, porque en realidad nada es real, con ello él lo utiliza
para deshacerlo. O sea, no te dice quítatelo, te dice no, utilízalo. ¿Para qué? Para darle otro propósito al que tú le has dado, ¿no? Ese es el plan de... Y me encanta eso porque ni juzga, ni te mete prisa, ni tienes que cambiar nada. Simplemente tienes que dejarle a él que te enseñe a reinterpretar lo que tú has interpretado de una manera errónea. Una enfermedad, todo. O sea, es que es todo, todo absolutamente todo lo que lo que está lo que ilusionado, hemos pasado. falsificado, ¿no? Y el espíritu te dice, bueno, sí, está falsificado. Ahora con esta falsificación vamos a ver cómo la llevamos cada vez a un estado, ¿no? Más, A más, vivir desde la paz, la ¿cómo? situación que sea, a interpretarlo, a entender que podemos estar en paz a pesar de la Eso interpretación es, errónea. eso es, eso Y es. ahí ya, Eso me ha ahí encantado. Claro, eso es fabuloso. Entender está. eso es genial porque te pacifica mucho todo, ¿no? Es magnífico. Y aparte es que la alegría que uno comienza a experimentar, esa liviandad, tiene que ver con llevar el propósito, a cabo el propósito de cambiar el propósito del ego, de soltar al ego. No tiene que ver con las situaciones en sí. Yo ya no relaciono una situación externa con, uy, me la mandó el Espíritu Santo. Según lo que quiera, el Espíritu Santo no me manda cosas. En un mundo dual, si el Espíritu Santo es un pensamiento de unicidad. ¿Cómo me va a mandar cosas? O sea, no puede, Claro. no, no tiene capacidad porque es un pensamiento de amor y de unicidad. Bueno, Carmen, ha Vamos sido a un... terminar porque si no podríamos Yo me hacer tengo que ir esto, de viaje ahora. Yo me tengo podríamos que ir hacer esto súper largo, pero no, lo vamos a dejar por la aquí. paz de los que estén viendo esto. A nuestro tomador de decisiones, que es el que observa, lo entrega al espíritu y el que favorece todo el plan de Dios para la expiación. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ha Gracias, sido un placer como Carmencita. siempre. Nos vemos Buen pronto. viaje, cielo, buen viaje. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao. Ay,